y bueno, acudiendo a una llamada de Pastor Ernesto, venir a cubrir aquí a San Juan. Todavía no terminaba de decir él, yo ya le había dicho que sí. Entonces, sí, de verdad estaba, oye hermanito, sí voy, claro que sí voy. Casi ni lo dejé hablar, de verdad, casi ni lo dejé hablar y bueno, aquí estoy, sí. Parece ser como si fuera yo invitado, pero yo no soy invitado, yo no soy invitado, yo soy de perdón y amistad. Y aquí es perdón y amistad y aquí vengo yo hoy a compartir. Yo qué invitado ni qué nada. Ni qué... Para que no me oiga, porque si no, Pastor Ernesto ahí me llama la atención. No. Bueno, pues yo no sabía que ahora ya tienen 2 cultos los domingos y eso me dice mucho, sin palabras, simple, sin palabras. Y es por algo que, que ahora hay dos servicios. Algo, y yo voy a compartir algo que quizá sea algo que ustedes han hecho o que esta iglesia ha hecho, liderada por Pastor Ernesto. Y bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al cielo, al Eterno, que en esta hermosa mañana 10 de febrero del 2019, Él se manifieste en esta iglesia, en este pueblo, en cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos reunidos una vez más como un solo cuerpo. Acudimos aquí, Señor, a tu llamado, porque queremos saber más de ti, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu palabra. Y hemos venido hoy, Señor, a escuchar con un oído atento, Señor, con un oído atento y un corazón y mente abierto para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros este día. Usa pues, Señor, a mis hermanos, a todos los ministerios que aquí laboran, que aquí dan lo mejor de ellos para engrandecer tu reino. Bendice pues a diáconos, a levitas, a maestros, a todos, Señor. Bendice a Pastor Ernesto y a su familia, donde quiera que estén. Úsalo, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Y a mí, Señor, permíteme ser entendido en esta mañana. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Puedes decir conmigo, amén. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de las bendiciones, ¿sí? ¿Qué es bendición? ¿Qué es una bendición de Dios? La bendición de Dios se define de la siguiente manera. Fíjese bien, es ser muy abundante. Hay muchas definiciones, ¿sí? Pero la bendición, ¿qué es la bendición de Dios? ¿Qué significado tiene? ¿Qué quiere decir la bendición de Dios? Quiere decir que es muy abundante o muy excelente o muy digna de admirar. Fíjese, muy abundante, prosperidad, muy excelente, ¿sí? Y muy digno de admirar, ser un buen líder, ¿sí? Es por ello que yo en muchas ocasiones, de verdad, y lo sigo diciendo, ¿sí? Para mí, explicado, las bendiciones de Dios son más espirituales que materiales. Son más espirituales que materiales. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, mire, que sea una abundancia de una bendición, abundancia en cosas materiales, casas, negocios, carros, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué serviría tener todo eso si tú no tienes paz? ¿De qué te sirve tanto dinero si tú no tienes eso que solamente el cielo da, que no lo da ni una casa, no lo da ni un negocio, no lo da nadie, solamente el cielo lo da? Entonces, por eso es que yo digo que las bendiciones son más espirituales que materiales. ¿Bien? Ahora, quiero enfocarme en esto, ¿sí? Porque yo solamente voy a predicar, ¿eh?
puedo hacer lo mismo aquí que en otra iglesia, que en Michoacán, que en Manzanillo, que donde quiera que pueda yo compartir. Simplemente comparto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí no existe ninguna de esas personas y en otra iglesia sí, por eso yo comparto las iglesias, ¿sí? Que existen algunas personas, algunos creyentes, algunos cristianos, inclusive cristianos, ¿sí? Que no reciben las bendiciones que Dios desea derramar sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? No se dan cuenta, en ocasiones no nos damos cuenta que Dios nos está bendiciendo y aún así nos atrevemos a decir, es que a mí no me bendice. Bien, y cuenta te das que sí te está bendiciendo. Ahora, ¿por qué en ocasiones algunos no reciben las bendiciones y realmente no las reciben? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, vamos al libro de Ageo, un profeta. Tan cortito su libro, pero que nos deja una tremenda enseñanza y vamos a explorar esto. ¿Qué nos dice el profeta Ageo? Ay, ya se me perdió qué. Ageo 1:2. ¿Qué versión van a poner, hermanitos? Ok, 1:2, el del 2. 1:2, sí. Ok. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, fíjese, este pueblo dice, está hablando el pueblo, este pueblo dice, mira, en traducción viviente dice, el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento de construir la casa del Señor. Qué atrevidos estos cuates. ¿Cómo se atreven a decir eso? El pueblo alega, le dice al Señor. ¿Sí? En Reina Valera que estamos leyendo diciendo, este pueblo dice, el pueblo está hablando, dice, reclama, alega, discute. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Okay. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Artesonadas quiere decir que tiene vigas y de madera y algo muy bonito. Eso quiere decir artesonadas. Si aquí dice así, artesonadas. Eso quiere decir, ¿sí? Artesonadas, sí. Y esta casa está desierta. Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Voy a continuar. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, miren lo que está pasando, miren lo que está sucediendo, despierten, ¿sí? Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces yo me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Porque mi casa está en ruinas. Mientras si ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes, sus casas artesonadas, con estacionamiento, con jacuzzi, con alberca y todo eso, ¿sí? Entonces, el pueblo le está diciendo, no ha llegado el tiempo todavía. Todavía no llega, Señor, el tiempo. ¿Está bien? Entonces, fíjese, necesito hacer un breve repaso por la historia para que entiendan bien, ¿sí? Alrededor del año 586 antes de Cristo, ¿sí? El rey Nabucodonosor invadió y conquistó Jerusalén. La ciudad fue saqueada por completo y el templo fue destruido por completo, completamente. Y el pueblo fue llevado, eso ya lo saben, el pueblo fue llevado a Babilonia
en un cautivos, y ese cautiverio duró 70 años aproximadamente. Quedó destruido todo eso, ¿sí? El exilio fue un castigo de Dios debido a la rebeldía, debido a la desobediencia, a la idolatría de su pueblo, ¿sí? 50 años después del cautiverio, 50 años después, Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia y el imperio babilónico dejó de existir. Posteriormente, el mismo rey Ciro mandó un decreto donde le autorizaba a todos los judíos allá, regreso a aprenderle. Gracias, hermanita. Nos quedamos en Persia. Nos quedamos ahí en Persia, re lejos. Ciro, el rey de Persia, mandó un decreto donde autorizaba que los judíos regresaran a su pueblo, a Jerusalén, ¿sí? Para la reconstrucción del templo. Esa obra duró 2 años, pero fue detenida la obra, la reconstrucción del templo. Y 16 años después, en el año 520 después de Cristo, recuerda que antes de Cristo, recuerda que los años van disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces, en el año 520, 16 años después, el templo seguía igual. El templo seguía igual, ¿sí? El libro de Ageo, qué interesante es, ¿por qué seguía igual? Fíjese, 16 años después. Por eso el Señor le dice así al pueblo. El Señor le dice así a su pueblo, ¿sí? El libro de Ageo, del profeta Ageo, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento y se le llama de los profetas menores, y no porque sus profecías sean de menor importancia que las de otros, que las de Jeremías o los de Zacarías, no, sino porque el contenido de su libro es muy pequeño, tan solo contiene 2 capítulos. Por eso se le llama de los profetas menores, ¿sí? Pero algo a resaltar es que el profeta Ageo fue de los primeros que ministró al pueblo de Dios, ¿sí? Y él mismo invitó, exhortó, ¿sí? A restaurar el templo de Dios, ¿sí? Pero el problema que enfrentó Ageo es que 2 años después se paró la obra y se detuvo, ¿sí? Fíjese, vamos a descubrir por qué razón detuvieron la obra, por qué se detuvo y cuál es la razón por la cual algunas personas creyentes, ya no personas del mundo, creyentes, no se dan cuenta o no reciben las bendiciones que Dios tiene y quiere derramar para su pueblo. Miren, en el versículo 2 nuevamente dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Bueno, ¿por qué no habían? ¿Por qué no habían terminado de construir el templo? Si el rey Ciro les dio el decreto, les dijo, vayan otra vez a su pueblo y construyan su templo. No lo hicieron. Empezaron con mucho entusiasmo, como muchos empezamos en ocasiones, en el primer amor, aquella pasión que tenemos por la obra de Dios, y de repente algo sucede. Yo estoy predicando en esta iglesia, ¿no? Qué bueno, Dios bendiga a todos. Dios bendiga a esta iglesia de San Juan, porque yo sé que siguen trabajando, en fin, pero yo estoy predicando únicamente. Solamente estoy platicando con ustedes algo del evangelio, ¿sí? Dice, no, ¿sabe por qué? ¿Por qué no reciben las bendiciones de Dios? Miren, bien sencillo. Al igual que ellos, en aquella época,
en el año 586, antes de Cristo. Hoy en día, 2019 años después de Cristo, ¿sí? Hay personas que no le dan la debida importancia a Dios, que no se la dan, como aquellas personas que 16 años después, esto es un relativo, porque ese libro, el mensaje está encaminado al pueblo, al pueblo judío. Sí, no es un absoluto que puede ser para nosotros también. Sin embargo, podemos extraer el mensaje. ¿Y cómo se aplica eso a nuestra vida? Hay ocasiones, hay iglesias que siguen paradas, que están detenidas. Y te hablo de iglesias de ladrillos y eso. Pero el punto es más profundo todavía, fíjese bien. Ok, no le daban la importancia debida, la debida importancia que Dios merece, ¿sí? Por eso dice, fíjese, cómo en el corazón de ellos pensaban de esta manera, no ha llegado aún el tiempo. 16 años después de que se paró la obra y ellos se atreven a decir, no ha llegado el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. Yo creo que eso lastimó a Dios. Yo creo que eso lastimó mucho a Dios. ¿Cómo no ha llegado el tiempo? En otras palabras, Dios había visto que que su pueblo había detenido la obra de reconstrucción del templo para primero ocuparse de sus asuntos personales. Y yo no digo que no tengamos todos asuntos personales, todos. Vivimos en el mundo y trabajamos, y la mayoría. Y si no, las amas de casa trabajan más que los que trabajamos en la calle a veces, ¿eh? Y las defiendo un poco. O un mucho, les estoy echando una mano, ¿eh? Ahí les estoy echando una mano, de verdad. Sin embargo, hagan lo que hagan. Si no le damos el tiempo que Dios merece, si en nuestra vida, no se lo estamos dando, bueno, entonces, ¿cómo quieres recibir las bendiciones de Dios si tú no le das el tiempo a Dios? Bien, ¿sí? Primero nos ocupamos de nuestros asuntos, está bien. Sí, tal vez sea primero porque vienes en la mañana, vas en la mañana a trabajar, pero y después de otro día de servicio, y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la obra de Dios? ¿Sí? Es para vosotros, en el 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas de madera, con techos con vigas de madera pues de buena madera, ¿sí? Y esta casa está desierto. En otras palabras, el Señor dice, o sea, que sí tienen tiempo para sus casas, para sus asuntos, pero para mí no tienen tiempo. En otras palabras, está diciéndoles el Señor esto. Para mí no tienes tiempo, ¿sí? En esta iglesia, no. Bendigo a esta iglesia, pero hay iglesias que lo hacen. Hay iglesias que hacen. Yo estoy predicando, jamás me estoy dirigiendo, y del púlpito no es para dirigirse a nadie en especial. Yo solamente estoy predicando. Y yo sé que esta iglesia, yo conozco esta iglesia de hace muchos años. Y esta es una iglesia en la que todos los pastores de Perdón y Amistad queremos venir a predicar. ¿Por qué? Hay algo aquí, hay algo aquí, hay algo hermoso aquí, algo hermoso aquí. Y desde antes, y mejoró con Pastor Ernesto, no le puedo restar méritos a lo que él ha hecho. Dios utilizando a Pastor Ernesto. Dios utilizando a su familia inclusive, ¿sí? Es Dios detrás de todo esto, ¿ok? Estamos nosotros tan entretenidos y ocupados con nuestros asuntos personales de interés que no le damos la importancia necesaria a las cosas de Dios. No hemos terminado de la reedificación del templo. Continúa el templo, ahorita lo van a entender. Continúa el templo en ruinas. Continuamos pensando en que ya habrá tiempo para continuar con la obra de reconstrucción del templo. Más tarde, después, dentro de un año, no lo sé, ¿sí? Y quizás puedas estar pensando en que de seguro, a lo mejor estás pensando, no lo sé, que el hermano Pavel de seguro nos va a pedir dinero para pintura. No, si tienes ese pensamiento, repréndelo. Yo no te voy a pedir dinero. Yo no te voy a pedir dinero. No.
el templo que todos tenemos que reedificar, el templo que tenemos que reconstruir, el templo que tenemos que fortalecer, no es un edificio de ladrillos y mortero y varillas y vigas y todo eso. No, ese no. Es nuestra vida. Es el templo aquí. No me refiero a los ladrillos, ni a los fierros, todo esto, ni el techo. No, es nuestra vida. Nuestra vida, ¿sí? Por eso Pablo se refiere muy bien a eso del templo. En la primera carta de Pablo a Corintios, sí, capítulo 3, versículo 16, dice el Señor, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿Así dice? ¿No sabéis que soy templo de Dios? O sea, ustedes y yo somos el templo de Dios. ¿Sí? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros? Dios desea que reedifiquemos, que reconstruyamos y que fortalezcamos el templo en nuestra vida para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios pueda morar. Porque déjame te digo una cosa, si el templo está lleno de trebejos, está sucio, ¿sabes que el Señor no va a compartir ese lugar? El Señor no lo va a compartir. Por eso aquello de la moneda perdida, la mujer del dracma perdida, la mujer de ahí en Lucas capítulo 15, versículo 8, 7 por ahí así, 7, 8, 9, por ahí así, dice, y perdió algo, pero dice que prendió la lámpara y empezó a barrer la casa. ¿Qué quiere decir barrer la casa? Es limpiar lo que es, barrer todo el escombro que hay aquí adentro. El Señor, en cuanto vea un trebejo llamado pecado, un trebejo llamado orgullo, un trebejo llamado envidia, como le quieras llamar, el Señor es tan respetuoso. El Dios que tenemos es tan respetuoso que Él dice, no, o está Satanás ahí o yo estoy ahí. Entonces, si nosotros no barremos la casa, si no reconstruimos el templo de lo que me estamos refiriendo en esta mañana, entonces yo te puedo preguntar, ¿cómo quieres que recibas las bendiciones de Dios si tú no le das el lugar, el tiempo necesario o el tiempo debido a las cosas de Dios? Tan solo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que obstruye en mi caminar cristiano que yo me separe? ¿O qué es lo que obstruye para que la voluntad de Dios no se lleve a cabo en mi vida? Sí, ¿por qué? Si el Señor está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer grandes cosas por su obra. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a dar el tiempo mejor de ustedes. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestas a hacer grandes cosas por la obra de Dios. Y aquí las hay, y yo los veo. Qué bueno que se llevan tienen ya esa característica, porque no iba a decir fama, no, es una característica ya de esta iglesia, la amabilidad. ¿Sabes qué es bien bonito que llegues tú y te sonrían? Que te digan buenos días, ¿qué se le ofrece, pastor? Ya. Wow. Es tiempo, fíjese. Dios está buscando hombres y mujeres de cualquier edad, ¿sí? Donde Él pueda glorificarse, en nuestra vida, ¿sí? Pero para que Él se glorifique en nuestra vida, tenemos que darle el lugar que Él merece. Ese lugar que Él merece, escúchame, tiene que estar limpio. Saca la escoba, la aspiradora o lo que tengas para reconstruir, reedificar
y fortalecer el templo de Dios. El templo de Dios que es aquí. Aquí es donde mora Él. Y cuando realmente Él mora, cuando Él reina dentro de ti, que te da convicción de pecado, que te da convicción de las cosas que tú no puedes hacer, que no debes de hacer, te da convicción. Si tú las haces, aún escuchando la voz de Dios, porque parece ser que no, te puede decir que sí te habla, porque te sabes algunos versículos. Estoy seguro que todos sabemos aquí algunos versículos. Y cuando el Espíritu Santo mora en ti y se presenta una situación, una circunstancia, tú te acuerdas de lo que dice Dios al respecto. ¿Qué quiere decir eso? No es que no es la voz de un Dios, del Dios audible. Yo no te puedo mentir. Por ejemplo, yo no he escuchado nunca la voz de Dios. Yo no la he escuchado. Así la voz audible, yo no la he escuchado. Yo no. Hay pastores que sí, yo no. A mí me habla el Espíritu de Dios, sí, a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de mi convicción, a través de mi convicción. Bien, entonces dice en el versículo 5, vamos a continuar, ¿sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho. Dice, estamos en el versículo, es que quiero leer la otra, el versículo 5. Quiero leer esta versión. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han sembrado mucho. ¿Por qué? Y cosechado poco. Estamos sembrando mal. Esto, aquí. ¿Por qué no cosecha lo suficiente? ¿Por qué no va a la par la cosecha con la siembra con la cosecha? Algo estamos haciendo mal. Comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros, llenos de agujeros. Esto como que es un llamado, como que es un llamado a que yo reflexione y que yo los exhorto a ustedes. A ver, vamos a reflexionar, ¿sí? ¿Qué les quiso decir Dios con esto que acabamos de leer? ¿Qué les quiso decir? Lo que Dios le estaba diciendo a ese pueblo y lo que nos dice hoy en día, ¿sí? Piensen bien lo que están haciendo, fíjense bien. Yo lo entendí por fin. Piensen lo que están haciendo. Piensen bien lo que están haciendo. Esas son palabras que deben de estar resonando todo el tiempo en nuestra mente, ¿sí? ¿Sí? Porque es bien fácil dejarse influenciar por las cosas del mundo. Y vivimos en Él, trabajamos en Él, pero no pertenecemos a Él. Sin embargo, muchas veces somos influenciados por las cosas del mundo, las circunstancias. Y te puedo decir por qué. Mira, Pablo dice ahí en Romanos, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues hago lo que no quiero hacer. No hago lo que quiero hacer. En cambio, hago lo que aborrezco. En cambio, hago lo que aborrezco. Fíjese bien, ¿sí? Esos pensamientos, ¿sí? Eso está en Romanos 7:15, pero no vamos a ir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hago lo que aborrezco? ¿Por qué hacemos lo que aborrezco? Si sé que es un pecado y sé que no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, pero de todos modos lo hago. ¿Por qué lo hago? Mira, te voy a decir una parábola que no tiene que ser, no, es un proverbio que no es cristiano. Estaba un anciano con su nieto y le estaba platicando acerca de la vida. Y le dice, tengo una guerra dentro de mí, que se está llevando a cabo una lucha tan feroz dentro de mí entre dos lobos. Uno es el malo y uno es el bueno. ¿Sí? El lobo malo es mentira, es orgullo, es
es fornicación, es pornografía, es envidia, es ambición, es bla, 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 todo eso, ¿sí? Podríamos decirle más cosas. El lobo bueno es el que es dadivoso, el que es honrado, el que es honesto, ¿sí? El que tiene fe. Y le dice el anciano a su nieto, esta pelea la lleva a cabo, se lleva a cabo en todos. En todos. Todos tenemos esa lucha diaria. Yo he hecho cosas que no quiero hacer y las hago. Cosas que aborrezco, como dice Pablo. ¿Pero por qué? ¿Por qué las hago? No entiendo. Dice Pablo, es que lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué he hecho esto y por qué he hecho el otro? Y le pregunta el niño a su nieto, a su abuelo, oye abuelo, ¿quién va a ganar? El que tú decidas alimentar. Ese es el que va a ganar. Ok, pensamientos. El que tú decidas alimentar. ¿Sabes qué? Yo quiero alimentar al bueno. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Con mi testimonio, con mi convicción, no dejando de asistir. Alimentando al lobo. ¿Cómo lo vas a alimentar? Para que tengas buenos pensamientos, para que pueda derrotar. Entonces sí hacer lo que quiero hacer y no hacer lo que no quiero hacer. Porque aborrezco lo que hago. Lo que aborrezco, eso es lo que hago. Qué interesante se me hace. Al igual de aquellos tiempos, del profeta Ageo, ¿sí? Hoy en día existen algunas personas que permiten que la obra de Dios se detenga en su vida. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué lo permiten? ¿Qué están lamentando? ¿Qué es lo que ella ve? Lo que ella ve en el espejo. ¿Por qué lo permiten que la obra se detenga? Porque una vez que eso sucede, te empiezas a secar espiritualmente. Y una vez que te secas espiritualmente, dejas de ver bendiciones. Y en lugar de ver las bendiciones de un lo que ves son dificultades. Y después de eso te conlleva depresiones, aislamiento, soledad, dolor, amargura, tristeza. ¿Por qué? Porque no tuviste tiempo de venir a la casa del Señor y limpiarla, reedificarla, restablecerla, reconstruirla. Sembráis mucho, cosecháis poco y recogéis poco. Hay veces que puede ser, llegó el momento en que yo llegué a pensar, yo fui a la escuela y cuando vine para acá, me mandaron de México para acá a un hotel y después de dar algunos hoteles aquí renuncié y me dediqué al negocio. Pero al principio ni siquiera iba a la iglesia, ¿eh? De vez en cuando había 15 años que me invitaban de padrino. Y ¿qué es lo que le quiero decir con esto? ¿Cómo es posible? Empecé el negocio y entre más trabajaba, menos tenía. Entre más trabajaba, menos tenía. Se estaba cumpliendo algo de lo que Dios vio en aquella época en el pueblo, con el profeta Ageo. Por más trabajaba y yo decía, pues ¿para qué estudié? Si ahí ando en la carretera manejando. Y trabajaba. Entre más me esforzaba, menos podía. Miren, hermanos, la verdad es esto, que sí ha llegado alguna ocasión pensamientos en mi mente. Y como dijo Martín Lutero, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido. ¿Qué quiero decir con esto?
que yo no puedo evitar que lleguen los pensamientos, pero puedo evitar que se estacionen. Cuando un pensamiento negativo, impuro se detiene, entonces déjame decirte que estás alimentando algo que no le agrada a Dios. Estás alimentando algo que no le agrada a Dios. Y de verdad, yo quiero ser honesto y que ustedes sean honestos consigo mismo nada más. ¿Sí? Para hacer un inventario, reflexionar, ¿realmente yo he hecho lo mismo? Cuando hay un pensamiento de ese tipo, impuro, negativo, mira, siendo honestos, yo reconozco que no es más que un ataque del enemigo que me quiere separar de la obra de Dios, que me quiere separar de la voluntad de Dios. Yo los identifico ya. Mira, los ataques de Satanás, no creas que son con tentaciones fáciles de identificar. No, a los cristianos ya no les van a poner tentaciones fáciles de identificar. No, sabes que te va a poner tentaciones más complicadas, más difíciles de poder entender, de poder descifrarlas, que no son más que ataques, ¿sí? Y empezamos a vivir de la manera en que Él no merece, que Él no quiere, que Él no desea, ¿sí? Esto que escuchamos de parte de Dios son palabras fuertes, muy fuertes, ¿sí? Para el pueblo de ese entonces. Pero les digo, estas palabras y advertencias también nos sirven mucho a nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? No existe mucha diferencia entre el pueblo de aquel entonces y el pueblo de hoy, ¿sí? El pueblo de aquel entonces había dejado de darle a Dios la prioridad que Él merece. Y definitivamente la humanidad está haciendo lo mismo. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Es algo que está sucediendo y tal vez continúe sucediendo, ¿sí? La humanidad ha cambiado la verdad de Dios por fábulas, ha cambiado la verdad de Dios por las cosas del mundo. Por eso Pablo nos advierte muy bien, ahí cuando le estaba escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, ¿sí? Y se volverán a las fábulas. Miren, tomar un tiempo así, miren, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? La religión que más crece es los musulmanes, a pasos agigantados, el Islam. Cada vez hay más musulmanes en América, cada vez hay más. Y lo pueden checar, lo pueden checar, porque no me espanta. Yo tengo un sobrino musulmán, no que es árabe. Él sí es árabe, nació en Emiratos Árabes, o en Arabia Saudita, en un lugar de esos ahí. Pero es musulmán. Entonces, es la religión que más crece. En cambio, la de nosotros, el cristianismo de nosotros disminuye. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema de los jóvenes hoy? Fíjate bien, ¿hacia dónde se dirige el mundo? Es tan diferente. Los que tienen mi edad, que veo pocos, algunos cuantos, que tienen de edad. Hoy se habla de fornicación, hoy se habla de preservativos, hoy se habla de relaciones sexuales, se habla de drogas, de violencia, de carteles, de prostitución. Se habla con mucha libertad. Con mucha libertad se habla ya de eso. Fui a Michoacán a predicar una iglesita fui. Y entro a una farmacia y veo una muchachita de 13 años embarazada. 13 años embarazada. Y así como ese, hay más y más. ¿Qué está pasando en este pueblo, en este estado? 13 años esperando ya un bebé. Yo sé que en cuanto se hizo damita, se embarazó. En cambio, no puedes hablar de Dios, no puedes. Y si lo hablas, te tachan de anticuado, a veces hasta de ofensivo. Ese tema de Dios
de Jesús, ay, no. Mira, mejor tú sigue con tus cosas, porque eso no. De veras, en una reunión no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Pero sí puedes escuchar que chavitos quieren, en internet se meten, están checando armas y ver en qué grupo tienen cavidad, cuál es su perfil para que puedan entrar a tal o tal grupo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso en nuestro? Por eso digo, ¿hacia dónde se dirige el mundo? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Sí? Dice, Jehová les dice, ¿sí? Y le dice a su pueblo, y nos dice hoy también en el versículo 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Escúchalo bien. ¿Podemos poner este lenguaje actual? No. Traducción viviente, hermanitos, por favor, ¿sí? ¿No? ¿Profe? ¿Ya? Dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella. ¿Sabes qué? Dice, fíjate lo que dice el Señor ahí. Me complaceré en ella, en tu templo. Se va a gozar Él. Ya cuando fuiste y trajiste lo necesario, o buscaste lo necesario para que su templo sea nuevamente reedificado, reconstruido, fortalecido. Y entonces dice el Señor, me sentiré honrado, dice el Señor, me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. En otras versiones, el Señor trata de decir, entonces te voy a bendecir. Porque ahora sí estás, ya no nada más tienes el tiempo para tu casa artesonada, sino que tienes el tiempo para mí. Y subiste y bajaste la madera para la reconstrucción de mi templo. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo, en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Qué tremendo mensaje, de verdad, cuando ya lo entiendes bien. Aquí encontramos una razón, y casi estoy terminando, una razón por la que algunos, y no son de aquí, de donde sea, algunos no alcanzan a recibir las bendiciones que Dios quiere derramar. No alcanzamos a verlas, no alcanzamos a recibirlas, ¿sí? ¿Qué detiene? ¿Qué es lo que detiene que nosotros no recibamos las bendiciones que Dios quiere derramar? ¿Qué es lo que nos detiene? El Señor nos dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Lo que detiene que algunos no reciban bendiciones de Dios es que el templo está en desorden. El templo está abandonado. El templo está vacío. El templo está vacío. En otras palabras, estamos envueltos ensimismados en todas las circunstancias que surgen, consumido por las cosas, las situaciones de nuestra familia, del trabajo, del mundo en el que vivimos. Yo no soy del mundo, yo no soy de acuerdo en ninguno de nosotros, pero vivimos en él. Trabajamos y vamos en un camión o en un carro donde van todos los del mundo y ahí estamos nosotros. La cosa es que tú no pertenezcas al mundo ni te enganches, ¿sí? Como dice Pablo, nos advierte, nos sugiere, tengan cuidado, no se acerquen a aquellas personas, ¿sí? Que no hablen de las cosas de Dios, que estén hablando fábulas. Háganse a un lado ustedes. Y sus hijos, tengan mucho cuidado con sus hijos, de verdad, tengan muchísimo cuidado. Tratos tan. Los jóvenes duermen menos hoy por estar en internet. ¿Qué hacen tanto en internet? ¿Qué hacen tanto? ¿Tareas? ¿Tanto? ¿De veras?
que duermen menos por estar metidos en internet. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va? Mira, de verdad yo desde hace años yo voy siguiendo así cuántos hay en el mundo ahora de musulmanes. En Venezuela ya hay, en Argentina ya hay, en México ya hay, en Estados Unidos que no se diga, muchas sinagogas no, sinagogas, mezquitas, gracias, muchas mezquitas en Estados Unidos y en México, vamos para allá, y vamos para allá, y nosotros nos estamos quedando, necesitamos movernos. Ya en lo personal, ¿sabes qué? Vamos a subir al monte y traer madera y vamos a reedificar la casa, ¿sí? Porque la casa está sucia, desordenada, vacía, en soledad. Porque, te repito, el Espíritu de Dios es tan respetuoso que te deja. ¿Quieres que haya ahí un trebejo? El tocador. Muy lujoso. Porque es limpio, de ébano, todo. Pero ese tocador se llama orgullo. El Señor se retira. Y ve la recámara, sí que sí, pero esa se llama ambición, se llama mentira, se llama lo que quieras. El Señor se retira. El Señor se retira. Y te dice, tienes tiempo para otras cosas, menos para mí. Tienes tiempo para meter el trebejo ese llamado orgullo. Para eso sí tienes tiempo. Y para mí, la humildad no la tienes. Me retiro. Él se retira. Pero cuando Él se asoma y tú ya reconstruiste el templo, tú ya barriste la casa para que Él more y viva. Mira, cuando Él ya mora aquí, mira, te voy a decir, Él crea en automático, se crea un abismo entre lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Porque ya tienes aquí el Espíritu de Dios morando en automático. Llega algo malo, un pensamiento impuro, negativo, o llega algo lo que sea, sabes que hay un abismo. No puedes llegar a aquel lugar. ¿Por qué? Porque tienes convicción del Espíritu Santo que mora en ti. Porque ya subiste al monte, ya bajaste y empezaste la reconstrucción del templo o la fortaleciste, ¿sí? Termino. Así como nosotros, padres de familia, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuántos pueden decir amén? Bueno, ¿qué crees que quiera Dios para nosotros? Que somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ok, ¿qué crees? ¿Qué es lo que piensas tú que Él quiere para su pueblo? Derramar bendiciones. Derramar bendiciones, es lo que Él quiere. ¿Tú qué quieres hacer por tu hijo? Todo lo que puedas. Todo lo que sea a tu alcance lo haces por los hijos. Y posterior hasta por los nietos. Que no me haga. Porque hasta por los nietos está uno. ¿Sí? Entonces, para el Señor no hay nietos, todos somos hijos. ¿Sí? Todos somos hijos. Entonces, el Señor quiere derramar sus bendiciones. ¿Sí? Ok, termino. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios en tu vida? Entonces, iglesia, perdón la amistad de San Juan, escucha lo que Él te dice. Reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera. Reconstruyan, limpian, edifiquen mi templo. Mi templo, ¿sí? Este templo, no el de ladrillo, mortero y fierros y todo eso, no, aunque también, pero en este caso estamos hablando del templo para que more el Espíritu Santo. Con eso terminé, Dios les bendiga y le damos un fuerte aplauso al Señor.